nos acompaña el doctor Carlos Garcés, quien es pediatra infectólogo de la Fundación Antioqueña de Infectología. Él es docente de la sección de pediatría de la Universidad de Antioquia. El doctor Garcés nos va a hablar sobre candidemias. Buenos días. La idea con este caso es ver el día a día que nos pasa normalmente con los niños críticos. Generalmente son en unidades de cuidado intensivo que estamos siempre expuestos a casos de sospechar las bacteriemias en los niños. En realidad va a ser relativamente corto. En los niños, característicamente, los datos que tenemos no son como los que tienen en los adultos siempre con estudios tan grandes, y siempre vamos a la saga de lo que vayan saliendo primero los estudios de adultos. Algunas veces hay datos de estudios bien hechos en pediatría, a veces tenemos que adaptar las guías y las normas que hayan adultos para poder ir guiando las estrategias en pediatría. Entonces empezamos con esta señorita, es una paciente de 8 meses, con una cardiomiopatía dilatada que se le hizo el diagnóstico hace 4 meses, y está en nuestra unidad porque está con soporte ventilatorio por una falla cardíaca. Se acompañó posteriormente de una sepsis clínica, una falla orgánica multisistémica, y está desde hace 15 días en la unidad de cuidado intensivo. Está con soporte vasopresor a través de un catéter central subclavio, está con nutrición parenteral total y está expuesta previamente a antibióticos de amplio espectro por un cuadro de una sepsis clínica. En este momento nos avisan que lleva 24 horas con alzas térmicas, y los paraclínicos que se realizan muestran aumento de los reactantes, y dentro del hemoleucograma nos llama la atención que está presentando trombocitopenia. Entonces empiezan las preguntas. Afortunadamente los doctores previamente ya han hecho una evaluación y les han contado cómo debiera ser el enfoque en general de las infecciones. Entonces ya me han abonado el terreno para muchas de las preguntas. Lo primero que uno tendría que pensar es si este paciente, entonces, cuando estamos pensando en las fungemias, ¿tiene o no tiene riesgo de una infección por cándida? Otra pregunta que nos haríamos es si vale la pena entonces en este paciente iniciar un tratamiento empírico para hongos, y cuál sería la mejor estrategia de tratamiento si se está pensando en una infección fúngica invasora. Entonces empecemos por los factores de riesgo. ¿Este paciente tendría factores de riesgo, sí o no? Excelente, así era como queríamos ver, ojalá hubiera sido el 100%. Definitivamente, los estudios que se han hecho y se ha visto que el paciente en cuidado crítico es el paciente que está expuesto a múltiples cosas, y para las infecciones por hongos, dentro de los tantos estudios que se han hecho, se ha visto que el hecho de estar expuesto a antimicrobianos de amplio espectro es uno de los factores de riesgo más importantes. Uso de catéteres centrales en forma prolongada. Miren que casi siempre estos dos son factores que siempre vamos a ver en las unidades de cuidado intensivo. Utilización de hemodiálisis en unidades de cuidado intensivo, esto aplica más para los adultos, en niños afortunadamente no es tanto. Uso prolongado de inmunodepresores, utilización amplia de proteínas internas o quimioterapia agresiva antineoplásica. Recordemos que la infección fúngica invasora en los neutropénicos es una de las infecciones que hay que tener en cuenta. Y en nuestro grupo de edad tenemos un nicho, digamos, diferente, que son los neonatos. En las unidades neonatales hay más sospecha de infección fúngica invasora, con más razón, porque acuérdense que estos prematuros no tienen las barreras adecuadas, están también generalmente con invasiones. Entonces vemos como el solo bajo peso es importante, la pérdida de la protección de la piel es uno de los factores, el uso de falosporinas de tercera generación, catéteres centrales, uso previo de nutriciones parenterales, fármacos anti-H2, corticoides, un Apgar bajo cuando hacen hipoxemia, intubación o estancia en una unidad de cuidado intensivo mayor de 7 días, colonización gastrointestinal por cándida o malformaciones congénitas. Todos estos son factores de riesgo. Este otro estudio nos muestra
otros factores que son básicamente, y miren que uno de los principales es el hecho de tener un catéter venoso central. En la mayoría de unidades pediátricas siempre vamos a estar expuestos a que los pacientes requieren por lo menos un acceso vascular central, entonces siempre vamos a tener ese factor de riesgo, nutrición parenteral total, los pacientes que se nos van volviendo de larga estancia en una UCI, como es el caso de esta niña, que es una cardiomiopatía dilatada, que la tenemos soportada, pero que a largo plazo lo que necesita es un trasplante, no le vamos a poder solucionar su patología de base, entonces son pacientes que se van quedando con estancias prolongadas en la UCI, uso de antibióticos con actividad contra anaerobios por más de una semana o vancomicina por más de una semana y alguna neoplasia de base. Entonces, recuerden la niña, teníamos muchos factores de riesgo, teníamos una niña que estaba con nutrición parenteral, estaba con catéter central, estaba ya expuesta previamente a antibióticos, o sea que factores de riesgo teníamos bastanticos. Entonces, una de las preguntas sería, ¿qué manejo le vamos a dar si ya sabemos que tenemos factores de riesgo? Es una paciente que está en la unidad, ¿cuál sería el medicamento que fuéramos a utilizar en esta paciente? Obviamente, previamente se cultiva, se toman las muestras, se busca el foco, como ya les dijeron en la charla anterior, y ya después de que uno hace la tarea, pues de ver, pensar por dónde entró la infección, si hay algún foco, ahora sí cultiva, y después de cultivar, sí piensa ya en esto. Entonces tenemos esas 4 opciones. Bueno, entonces vemos que anfotericina B, caspofungina solo el 3%, fluconazol un alto porcentaje y voriconazol un 10%. Ya ahorita vamos a ver qué es lo recomendado. Recordemos que en pediatría uno de los problemas que siempre seguimos teniendo con los medicamentos es que los estudios de las dosificaciones no son claros y entonces hay dosis que inicialmente se empiezan utilizando y a lo largo de la evolución uno va viendo que son dosis que van saliendo estudios que no son adecuadas y hay que ir modificando las dosis. Caspofungina es una de ellas, una equinocandina que ya está aprobada en niños a partir de los 3 meses, pero la dosis la han ido modificando y no es por miligramos, sino por superficie corporal. Ya, entonces, miramos en este artículo que hacen una revisión muy completa de qué serían las mejores prácticas para manejo de infección fúngica invasora, y vemos cómo en pediatría tenemos que cuando hay una candidemia es importante diferenciar si el paciente es neutropénico o si es un paciente no neutropénico. En los no neutropénicos, las terapias de primera línea, tenemos el fluconazol. Miren que hay una dosis de 6 a 12, definitivamente con el fluconazol en pediatría cada vez se ha visto que la dosis que hay que usar es más alta, de hecho ya hay estudios con dosis de carga de fluconazol de 20, entonces lo ideal no sería ni de 6 a 12 sino 12, dosis altas siempre de fluconazol. Caspofungina sería la otra opción, ahí tenemos las dosificaciones actuales que son por superficie corporal, no por kilo. Micafungina no disponemos en este momento en el país. Como segunda línea quedan la anfotericina liposomal y la anfotericina de oxicolato y el voriconazol. Entonces, en este paciente lo más fácil sería pensar en fluconazol o en caspofungina. Recordemos que cuando vamos a definir uno de estos dos es importante evaluar el resto del paciente, qué tan grave es la situación del paciente, porque si es un paciente que está crítico, está en choque, y todo esto estamos asumiendo que es por su proceso infeccioso, posiblemente caspofungina sea mejor elección por ser fungicida y no fungistático como es el fluconazol. Entonces uno debiera entrar a evaluar el paciente y ya puede decidir una de estas dos opciones. En el neutropénico, ese sí ya entró perdiendo porque ya está con las defensas bajas y todo esto, entonces miren que la elección inicial es caspofungina o micafungina que no tenemos o anfotericina liposomal y en algunos casos seguimos utilizando anfotericina de oxicolato. Fluconazol quedaría como una segunda elección. Entonces, listo, vamos a empezar tratamiento, pero uno debería, cuando va a empezar tratamiento, preguntarse, listo, yo quiero cubrir hongos, quiero cubrir cándida, ¿cómo es cándida en mi institución o en mi ciudad para poder también definir los tratamientos empíricos? Uno siempre que hace tratamientos empíricos
es primordial conocer su epidemiología, porque uno no puede adaptar el tratamiento empírico de su institución a lo que digan las guías de los norteamericanos o lo que digan las guías de los ingleses o a lo que en muchos casos ni siquiera lo que diga la guía del hospital vecino. Uno tiene que conocer en lo posible siempre su epidemiología. Obviamente con Fungemia es muy difícil que una institución vaya a decir que conoce su epidemiología propia porque es que no es tan frecuente que tenga un volumen alto, entonces por lo menos conocer la epidemiología de la ciudad. Entonces una de las preguntas que uno se haría es, cuando va a empezar terapia empírica es necesario cubrir siempre Candida krusei en nuestro medio. Esta pregunta básicamente se hace es porque recuerden que Candida krusei es inherentemente resistente a los azoles. Entonces, cuando yo fuera a empezar terapia empírica con fluconazol, que era la opción que estábamos dando, tengo que saber si tengo Candida krusei en un porcentaje importante en la institución para ver si corro el riesgo de dejar esta Candida sin cobertura adecuada y que el paciente se deteriore. Entonces vemos que dicen que sí es importante un 32%, el 30% y las 2/3 partes dicen que no. Como les decía, para esto es importante entonces que conozcamos la epidemiología de la ciudad, porque es difícil uno con base en hallazgos de otros lados y con Candida se ha visto que el comportamiento en las fungemias entre los europeos, los norteamericanos y nosotros los latinos, cuando se hacen los estudios en adultos y eso es distinto el comportamiento. Entonces miremos, este es uno de los estudios que nos muestra cambios en el comportamiento. Miren lo que son menores de 13 años, o sea, los niños, y mayores de 13 años. Candida albicans sigue siendo aproximadamente el 50% de los episodios de bacteriemia, entonces la mitad es Candida albicans, pero tenemos que saber esa otra mitad que es. Miren que llamativamente en pediatría es Candida parapsilosis, la segunda, que no es en la misma proporción en este estudio, sino que la segunda era glaurata para ellos, esto es europeo, y vemos cómo Candida krusei en menores de 13 años no aparecía. En cambio, en los adultos sí aparecía, pero tampoco era importante, solo era un 2%. Pues recordemos, estos estudios son europeos. Entonces, para ellos era, miren que era albicans la primera, en pediatría parapsilosis era la segunda, y tropicalis era la tercera, con Candida glaurata en un cuarto lugar. La krusei aparentemente no es un problema, pero entonces afortunadamente tenemos este grupo, el grupo Germen, que ya el doctor Roncancio había hablado, es un grupo que nos ha aportado mucho a la parte epidemiológica y a conocer en realidad cómo estamos en la ciudad con respecto a múltiples infecciones. Esto es, lo hicieron del 2007 al 2010, recogieron varias muestras y básicamente miren que en 2010 Candida fue responsable del 3% de las infecciones del torrente circulatorio. Predominio significativo Candida albicans 40%, estamos más o menos parecidos al resto de las otras partes, pero miren que era Candida parapsilosis la segunda y la tercera era Candida tropicalis. Entonces es importante tener presente que esa es nuestra epidemiología. Y en cuanto a los grupos de edad, miren que cuando vamos a ver qué sería la parte pediátrica, es aproximadamente un 17-18% de todos los aislamientos. La distribución entre pacientes que estaban en UCI o no UCI, vemos cómo generalmente los pacientes de UCI se aportan más, tenemos Candida albicans, sigue siendo lo más importante, y tropicalis parapsilosis,